De la mañana con 21 minutos, Luis Dalaglio está con nosotros. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Alberto, ¿cómo te va? Buenas, Luisito. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Tremenda la encuesta esta de... Sí, está muy polarizada. Contundente. Me parece exageradamente polarizada. Sí, es muy contundente. Me parece que se mezclan varias cosas en el análisis de eso, ¿no? También tiene que ver con un elemento que vos mencionabas, que es la discusión esta de lo que son los derechos individuales y los derechos sociales. Todavía hay mucha deuda con los derechos sociales, aquellos que allá por el comienzo de la década del 40 fueron, entre el gobierno de Irigoyen y el gobierno de Perón, pusieron de relieve y se reconocieron los derechos sociales. Y hoy estamos asistiendo a un momento de los derechos individuales, ¿no? La reivindicación, este progresismo liberal, digamos, que funciona hoy en la Argentina, y que cuando todavía están los derechos sociales, que era más de un progresismo social o socialista el de aquel entonces, entran en colisión y también se suman, digamos, a este debate o a esta tensión que se genera y que es... Hoy escuchaba los mensajes de la radio y la verdad que son durísimos. Y habla, digamos, de una cuestión que todavía no está resuelta en otros aspectos, más que en el caso de la discusión de las minorías, ¿no? Me parece que... Te traigo un tema, Lagui, que lo venimos planteando desde la semana pasada y que tiene que ver con cómo está la sociedad. Sobre todo porque estamos ingresando lentamente o rápidamente a un año electoral que se ha anticipado muchísimo en el calendario. Todavía falta un año para las elecciones presidenciales, todavía se están definiendo las fechas. Bueno, hoy se maneja la hipótesis de que la elección de gobernador del año que viene podría ser en octubre, junto con la primera vuelta. Pero lo cierto es que un año antes ya se está debatiendo candidaturas, se están definiendo alianzas, etcétera, etcétera. Y te traje primero un comparativo de los enojados, porque a mí me parece que el gran dato político de hoy es dos cosas. Primero, que la sociedad está altamente politizada, es decir, la gente debate y habla de política. Y tiene mucha información respecto de la política. Pero está muy... Eso está bueno. Está muy bueno y le hace muy bien a la democracia. Pero está muy desvinculada de lo electoral. Es una cara de dos monedas, está muy politizada, pero está desvinculada de lo electoral. Y el dato, por ejemplo, es que entre aquellas personas que en las encuestas, vos le preguntás por quién van a votar, te dicen ninguno, el voto en blanco, lo voy a anular, y el no sabe no contesta, y se arrima más o menos al 50%, 48%, 45%, depende al segmento que estés, sobre el segmento que estés indagando, intendente, gobernador o presidente. Yo te traigo acá los enojados. Enojados con la política. Los enojados con la política. Es decir, aquellos que dijeron, no voy a votar a ninguno, voy a anular el voto o voy a votar en blanco. Es decir, aquellos que están realmente en una posición de enojo y que, como verás, el comparativo es con aquellos años preelectorales. Es decir, en el 2006, un año antes de las elecciones de 2007, cuando fue electa por primera vez Cristina Fernández de Kirchner. En el 2010, cuando fue un año antes de que fuera reelecta, y en el 2014, un año antes de que se elija presidente el año que viene, y que se supone están dadas las condiciones para que se abra un poco más la discusión política en función de que Cristina no puede ser presidenta. Y fíjate cómo era en el 2006. En el 2006, los enojados llegaban al 28,2%. Insisto en esto, acá están incluidos aquellos que dicen a ninguno, voto en blanco, anulo el voto, etc. Claro, En el 2010, ese dato sube al 32,8%. Y un año antes de las elecciones del año que viene, estamos en el 34,2%. Es decir, que estamos en un proceso de crecimiento de los enojados. Hay claramente una posición y una tendencia en función de qué está pasando entre la política y la sociedad, qué está pasando entre los gobiernos nacionales y la sociedad, que me parece que todo el arco político debería tenerlo en cuenta a la hora de ponerse a discutir estos temas. ¿Por qué? Porque lejos de generar algún tipo de persuasión, están generando más enojo. El dato que haya subido menos entre el 2010 y el 2014 es un dato positivo halagüeño o no? No, porque ha subido menos entre el 2010 y el 2014 que entre el 2006 y el 2010. Es muy poco, digamos. No te olvides de que en el 2010 Cristina gana por un 54. Por una cantidad de votos muy importante. Y en el 2007, perdón, en el 2011, en el 2007, Cristina fue una de las presidentes electas, excepto el marido, que no tuvo la posibilidad de la segunda vuelta, y fue una elección muy particular la del 2003, porque hubo 19 candidatos a presidente. Cristina, en una elección más normal, digamos, con menos cantidad de electores, en valores absolutos, fue una de las presidentas que menos votos recibió para ser electa.
¿Por qué? Porque en ese momento, algo que En el nadie 2007. lo puso, en el 2007, nadie que lo puso de relieve, mucha gente no fue a votar o votó en blanco, es decir, entre los votos activos, los votos que se cuentan, Cristina tuvo menos votos que cualquier otro presidente a lo largo de los 30 años de democracia. Es decir, que en ese momento ya había un mensaje de cambio, de necesidad de cambio que le estaban haciendo al kirchnerismo. En el 2011 el kirchnerismo logra entrar en sintonía con la sociedad, va mucha gente a votar y realmente obtiene uno de los registros más altos en contraposición con lo que había pasado en el 2007. De manera que en el 2011 había mucha expectativa respecto es más, cuando vos ves los niveles de expectativa de la gente, hay un pico hacia arriba en el 2011 que es interesante analizarlo porque precisamente sale de lo normal. Y ahora, en el 2014... también con el factor de la muerte del presidente. Se agregaron muchos elementos, ¿no? Pero nosotros antes de octubre del 2010, de que muriera Néstor Kirchner, nosotros ya veníamos viendo un proceso de crecimiento de la aprobación del gobierno nacional. ¿Y quiénes son los más enojados? ¿Los hombres o las mujeres? Los más enojados, fíjate acá cómo está por segmentos, las mujeres, 58%, sí, 6 de cada 10, sí, las mujeres son incluso, y siempre lo decimos, Lagarto, las que llevan más sensiblemente la dimensión doméstica del hogar, ¿no? Es decir, el hombre sigue siendo, acordémonos que todavía la cultura cordobesa tiene esta división del hombre en la calle trabajando, aunque no sea tan así en la realidad, pero ideológicamente funcionamos así todavía. Las mujeres son las que están más enojadas, las que participan más en este porcentaje de enojados. Y después están los adultos, acá están las personas que tienen entre 30 y 45 años, un segmento que obviamente siempre decimos son aquellos que están tratando de insertarse en la vida laboral, buscando una oportunidad, es lo que están presionados por los impuestos fundamentalmente, etcétera. Y mira este dato, Lagui, el 64% pertenece a la clase media. Clase media. Exactamente. La clase media es la que más está... ¿Te acuerdas que decíamos el miércoles pasado a quienes no le alcanzaba el dinero y demás y que en esto la clase media tenía una participación importante? Bueno, ocurre algo parecido acá, el 64% es lo que ratifica que la clase media es la que más está sufriendo este proceso político, económico y social que de alguna manera, ustedes lo decían recién, los subsidios alcanzan en general a los sectores bajos, están de alguna manera contenidos. Las clases altas la miran a las crisis, no la sienten tanto. La clase media es la que está realmente con muchas complicaciones y obviamente se expresa en este dato donde la mayoría de los enojados pertenecen a esa clase social. Y siempre recordamos, en las últimas elecciones que se hicieron, por ejemplo en Estados Unidos, los candidatos le hablaban a la clase media. Es decir, y Argentina es un país ideológicamente de clase media, ¿sí? Funciona como clase media. Vos le preguntás a la clase alta a qué clase social pertenece y te dice la clase media. Y le preguntás a los sectores medios bajos y bajos a qué clase social pertenece y te dice una clase media, media baja. Pero como lógica, como idiosincrasia, el argentino tiene una lógica o una ideología de clase media. Finalmente, el perfil, ¿quiénes son los enojados? O enojadas en este caso, mujeres adultas de clase media son las que más están lejos del proceso electoral del año que viene. Gracias, Luis, muy amable.